problema aquí no es el hecho de comparar los doblajes, sino que algunas personas tengan esa necesidad de decir que uno es mejor que el otro, despreciando exageradamente el que menos es de su agrado, cuando realmente se olvidan que cada uno está destinado a cierto sector de un público, por lo que el pensar que dicen una verdad absoluta es caer en algo absurdo, pues al final del día se quejan de un producto que no suelen consumir y por lo tanto del que apenas conocen un poco de su eso principalmente. Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy bien. Sí, pues el día de hoy estaremos reaccionando a un tema bastante interesante, importante sobre la mesa, y es nada más y nada menos que la guerra imaginaria de doblajes. Este video hecho por Desdoblando al Doblaje, que nos enseña un punto de vista bastante diferente y da mucho de qué hablar, así que oye, vamos a checarlo porque pinta muy bien, y sobre todo por este mundillo, ¿no?, a lo que nos dedicamos, así que venga. Durante los últimos años, el doblaje ha ido adquiriendo una mayor importancia entre el público que disfrutó de ciertas películas y series en su momento, llevando a que con el crecimiento de las redes sociales y otras plataformas, las personas indaguen más sobre el tema, donde hoy en día existen diversas comunidades virtuales que hablan sobre los artistas detrás del atril, así como de aquellos proyectos que han disfrutado gracias a ellos. Como uno de los temas que llegaría a ser comentado por cierto sector de estas comunidades, está el debate acerca del doblaje en español para España y el que es destinado para Latinoamérica. Ojo ahí, usuarios que dependiendo del doblaje que consumen, terminan afirmando que uno es siempre superior al otro, comentarios en cuanto a las adaptaciones, las interpretaciones y un sector que en cada ocasión cree que siempre existe una competencia entre estos dos. Por esto y más, es que en el siguiente video se hablará sobre esta discusión en la comunidad que sigue el doblaje de voz. Comenzamos. Esto va a estar duro, A ver, es un tema que realmente equipara mucho los reflectores por las circunstancias y las cosas que suelen pasar en cuanto al debate principal, ¿no? Pero, digo, no sé qué esperarme de este video, la verdad. Digo, yo creo que va a tomar distintas opiniones, perspectivas y todo lo demás. Dentro de diversos productos audiovisuales, el doblaje se ha visto involucrado por varios años para la distribución de aquellos materiales en distintos países, en el que al tener como punto de destino un sector de la audiencia mundial, es evidente que cada parte mantiene cierto estilo en el proyecto que se va a doblar, lo cual es mantenido a lo largo de los demás proyectos destinados al cine, televisión, DVD, entre otros medios, generando una costumbre en el público a raíz de un constante consumo por parte de estos por varios años. Pero, ¿qué pasa cuando estos se topan con un proyecto que tiene un doblaje diferente? Pues en primer lugar, es inevitable que el espectador sienta una diferencia notoria en cuanto al estilo que se maneja en el material que está viendo, lo cual involucra elementos como la actuación, las intenciones, las palabras locales que se utilizan y aquellas referencias pertenecientes al mismo sector, haciendo que se tenga automáticamente una comparación si se trata de un mismo proyecto que ya antes había visto con el doblaje que estaba destinado para el público como él. Y es aquí que se tiene una de las ideas más comunes en cuanto a este debate de doblajes, pues dependiendo de cuál haya sido consumido por una persona por mayor tiempo, será considerado superior al otro inmediatamente, retomando los elementos comentados antes, además de que puede tomar en cuenta la relación de las voces con los personajes. A ver, es que sí, en cierta manera yo creo que esto va desde siempre, ¿no? Creo yo que es algo que no debe de influir mucho, pero oye, la gente lo ve así, que solamente la versión que él consuma es la correcta y la mejor, ¿no? Pero para los gustos colores. Que tras algún tiempo, con las innovaciones tecnológicas, la llegada de plataformas digitales y las redes sociales, se llegaría a facilitar a los usuarios el ver algunos fragmentos de sus proyectos favoritos con un doblaje diferente al que originalmente lo habían visto, desencadenando todo tipo de debates con otros usuarios en las comunidades que existen, provocando que en algún punto se creara un tema muy recurrente, siendo la discusión sobre el doblaje en español para España y el doblaje en español para Latinoamérica, a través de una comparativa en el que cada usuario que creció con un respectivo doblaje tiene ya adoptada aquella costumbre que le hace pensar automáticamente que la otra versión es mala, sin tomar en cuenta otros factores como el más vital, siendo que cada doblaje tiene un mercado específico. Exacto, eso es lo primordial, ¿no? Entender que cada doblaje tiene un mercado, tiene una segmentación y va destinado a dependiendo qué público. Porque la adaptación, la interpretación, los modismos, o sea, tiene mucho que ver dependiendo de toda esta escala, ¿no? O sea, no nos cuesta nada, por esa parte. Pero bueno, vamos a continuar.
Entre otras cuestiones, como las comparaciones respecto a las expresiones y frases locales de cada parte del mundo, se tiene de nueva cuenta el punto anterior, donde los que conocieron la primera adaptación, dependiendo del doblaje que consumieron, considerarán que ese es mejor que el otro, pues evidentemente, al no entender algunas palabras, llega a ser extraño para ellos, sin contar que en cuestiones de lenguaje, hay algunas jergas o modismos que tienen cierto significado para una parte del mundo, pero para otra cambia completamente. Ah, Martin, ten cuidado con ese tal que tiene los trasplantes biónicos algo escacharrados. Ah, Marty, ten cuidado con este tipo. Griff tiene un cortocircuito en sus implantes biónicos. Esos guardias verían todos chulos, entonces vas tú y ¡pumba! Han salido corriendo como gallinas. Esos cuates me querían como burro de carga, pero llegaste así, ¡bam! ¡Patitas pa' que las quiero! De aquí en algún punto, se comenzaría a tener una comparación de trabajos en distintas películas y series, donde evidentemente cada postura correspondiente consideraba su versión como superior a la otra, en el que desgraciadamente también sacaba el lado tóxico de algunos usuarios, llegando a insultar. También se tenían comentarios de aquellos que mencionaban elementos más objetivamente, en el que ponían ejemplos de proyectos que no estaban destinados para ellos en un principio, pero por el contexto terminaban siendo consumidos por estos mismos. Y es con esto que se puede comentar el doblaje en el mundo de los videojuegos como un ejemplo, pues en un tiempo era común que varios de los juegos más vendidos y adquiridos por las personas tuvieran únicamente el doblaje español, haciendo que el público latinoamericano jugara con este mismo o en ciertos casos con el idioma original. Sin embargo, hoy en día varios aficionados a los videojuegos recuerdan varios de los títulos que jugaron con este doblaje, además de considerar a diversos proyectos bastante memorables y aún siendo recordados por ellos, sin mencionar que ya hay doblaje para Latinoamérica en diversos títulos actualmente. Yo creo que en cierta forma nos cegamos mucho, ¿sabes? O sea, y yo creo que hasta puede caer en que es alguna tontería por lo mismo, porque a final de cuentas estamos hablando de que todo gira en torno a la adaptación dependiendo qué público vaya dirigido, ¿no? O sea, y eso es algo que pues de cierta forma a veces no nos llega a entrar por la cabeza. Y es más fácil de lo que parece, ¿sí? Y un claro ejemplo es de lo que él mencionaba, ¿no? Lo de los videojuegos. O sea, muchos de nosotros nos tocó, ¿no? O sea, el compartir el doblaje en ese sentido, ¿no? Y no hay nada de malo. Digo, puede que en algún punto no podamos entenderlos, pero al final de cuentas te terminas acostumbrando y te llega a llamar la atención y te llega a gustar, ¿sabes? Por otra parte, también se tienen proyectos en los que sucede lo contrario, teniendo como ejemplo a un clásico, siendo Don Gato y su pandilla, ya que a pesar de haberse realizado en México, terminaría siendo distribuido en España con el mismo trabajo de este país, pues como algunos recordarán, la adaptación y el estilo en las voces tendría una diferencia grande que la del idioma original, o sea, dándole un proyecto que sería un éxito en estas partes del mundo, a pesar de que en su país de origen fuera un fracaso rotundo. He wasn't bad. Maybe we could work him into the act. Nah, he'd never go for it. No lo hizo mal. ¿Lo incluimos en el número? No, nunca lo aceptaría. Hey, TC, what's a Mayhay Ray J? What's a what? A ¿Ya ves? Mayhay Ray J. Hasta lo mejoró, güey, ¿sabes? Finalmente, también pueden tomarse en cuenta proyectos que por el contexto son distribuidos para ambos sectores, como trabajos como Coco, el cual sería distribuido en España con el doblaje realizado en México por la temática abordada en la cinta, o también como Encanto, donde aquel trabajo no contaría con doblaje español. Yo no puedo volver a la tierra de los vivos si de la cruz me bendice. Extrañamente específico. Querían oír sobre la familia y... Estaba por decirnos cuál es su súper increíble don. Ay, Mirabel no tiene don. Hoy en día, en los grupos y comunidades que siguen el doblaje de voz, existen algunos usuarios que comparan los doblajes en español para España y para Latinoamérica, en el que esto, a pesar de tener solo la intención de dar un panorama distinto a quien llegue a ver ese video, también hace que lamentablemente otros usuarios tengan la constante necesidad de despreciar exageradamente el doblaje que no es de su agrado para afirmar que el otro es superior, haciéndolo como si existiera una especie de competencia cuando realmente esto solo está en su imaginación, pues incluso una gran parte solo se basa en cuestiones como la adaptación. Por ejemplo, cuando alguien que suele consumir más el doblaje para Latinoamérica menciona el cómo han adaptado algunas cosas en el doblaje español, como nombres de los personajes, algunas frases y el uso de palabras locales, aunque realmente esto puede darse en ambos casos. Ahí me hablan, ¿no? A ver. Ojo, a ver. Digo, por mi parte puedo decir que yo trato siempre de ser muy neutral en esas cosas y de ver un punto central, ¿no? Partiendo del trabajo, de la situación y del contexto que estamos viendo, ¿no? Creo que puedo hacer un buen trabajo.
No sé, no es por tirarme flores, pero pues, oye, intento siempre dar mi punto de vista, mi opinión más sincera y más allá de ponerme en contra de uno o de otro, me gusta disfrutar, me gusta divertirme y me gusta apasionarme por el trabajo de cualquier doblaje, ¿no? Sea de donde venga. Siempre intento ver los pros, los contras, qué se puede mejorar, los detalles que puede tener, o sea, en ese sentido, oye, me gusta observar más allá de eso, tener una perspectiva diferente y bueno, abordarlo de la mejor forma. Y les doy gracias a ustedes de que también me den la oportunidad, ¿no? Porque pues dentro de todo este mundillo de YouTube, pues hay muchos canales, ¿no? Y bueno, yo soy uno de ellos que se dedica a este tipo de cosas, ¿no? Con todo gusto. Te digo, como opinión, sí he visto a muchas personas que hacen eso, de que revientan un doblaje a más no poder, pero pues bueno, cada quien, ¿no? El problema aquí no es el hecho de comparar los doblajes, sino que algunas personas tengan esa necesidad de decir que uno es mejor que el otro, despreciando exageradamente el que menos es de su agrado, cuando realmente se olvidan que cada uno está destinado a cierto sector de un público, por lo que el pensar que dicen una verdad absoluta es caer en algo absurdo, pues al final del día se quejan de un producto que no suelen consumir y por lo tanto del que apenas conocen un poco de su eso principalmente. Entre otras cosas, algo que podría ser clave para la comparación sería la interpretación, tomando en cuenta la proyección de voz, la emoción que debe sentir y transmitir el personaje. Por poner un ejemplo, se tiene una comparación que en su momento dio bastante de qué hablar, porque realmente solo se trata de un fragmento pequeño, siendo ubicado en la película de Spider-Man No Way Home, cuando el duende hace su llegada en la Estatua de la Libertad, gritando la frase "Can the Spider-Man come out to play?", la cual ya había dicho en la película del 2002, y en esta ocasión para los doblajes se tiene de regreso a sus respectivos intérpretes, solo que lo debatible ha sido la intención con la que es dicha la frase, ya que por un lado, Jesse Conde da aquella intensidad con la que debería sonar al tener al duende aproximarse desde lo alto, acoplándose con lo imponente que es el personaje, pero en el caso de Salvador Vidal, mantiene una intensidad más baja, en el que puede perderse un poco ese aspecto. Spider-Man puede salir a jugar. ¡Puede salir a jugar! ¡Spider-Man! Ya como algo extra, en cuanto a la adaptación, en ambos casos no se retoma la frase como en la cinta del 2002, pues en el doblaje español se diría como "quiere venir Spider-Man a jugar un ratito", pero en No Way Home, por cuestiones de sincronización, se adapta como "Spider-Man puede salir a jugar", en el que al ser una época diferente, el nombre ya suele pronunciarse como es en inglés. Por otro lado, el doblaje para Latinoamérica manejaría la frase en la película del 2002 como "quiere el Hombre Araña venir a jugar", que termina siendo cambiada por "puede salir a jugar Spider-Man", en el que aquí por órdenes de Sony, el nombre del personaje se menciona en inglés en las cintas a partir del 2018. ¿Quiere venir Spider-Man a jugar un ratito? ¿Quiere el Hombre Araña venir a jugar? Podrán ver que aún con estas cuestiones, estos factores varían dependiendo del proyecto y los elementos que se van a incluir en él para el público correspondiente, pues el continuar con aquella discusión sobre si uno de los dos doblajes es mejor que el otro mediante apenas algunos fragmentos y con una afirmación absoluta, solo es caer en una discusión absurda y sin fin, ya que para cada público, el doblaje que consumen será el mejor para ellos, en el que entra este concepto de una guerra imaginaria, pues mientras algunos fanáticos se mantienen en lo que parece ser una constante competencia, muchas veces se olvidan de que lo importante es ver cómo ha sido llevado el proyecto para un público diferente, pero en un medio como lo son las redes sociales, en el que hoy en día pareciese que varias personas solo quieren tener la razón, saca lo peor en cuanto a este debate, pues esto incluye insultos, argumentos vacíos y una verdad absoluta imaginaria en su respectiva opinión. Afortunadamente, no todo es malo en cuanto se trata de ello, pues aun con las personas que muestran comportamientos tóxicos en las redes, también están aquellos que pueden comentar algo al respecto con los pies en la tierra, de una manera objetiva y siempre con respeto a quienes tienen una opinión diferente, pues a final de cuentas, esto sirve para ver diferentes perspectivas y no enfrascarse en una competencia que no existe y que no beneficia a ninguno de los dos lados al llevarse de una mala forma. Es que a final de cuentas es eso, ¿sabes? O sea, creo yo que ha caído muy bajo esta guerra, todo este lío que ha habido, güey. Te digo, esto creo yo que creció como espuma, ¿no? Y la verdad, no sé si en algún momento se vaya a acabar, ojalá que sí, porque pues sería muy ridículo que aún con todo lo que ya hemos visto, se siga con ese criterio, se siga con esas opiniones. Digo, va a haber siempre cuestiones divididas, ¿no? En ese sentido, pero creo yo que debemos manejarlo más con cabeza y no caer en situaciones que no benefician nada, ¿sabes?
Este debate ha sido algo que lleva ya bastantes años en internet, donde al tener la posibilidad de emitir una opinión que puede ser leída por otras personas, puede ser una oportunidad para abrir una discusión de forma sana que permita ver más puntos en cuanto a un tema en específico, pero que si solo es tomada por algún individuo que se mantenga bastante firme respecto a lo que él consume, difícilmente podrá ver el tema como lo que es, llegando a casos extremos en los que se maneje una actitud tóxica que pueda desencadenar una pelea absurda, pues el mercado varía dependiendo del sector al que va destinado, y no existe como tal una competición respecto a cuál doblaje es mejor, ya que el fin es que cada uno logre su cometido en el lugar al que va destinado respectivamente. Finalmente, el hecho de que una persona forme parte de un sector respecto al doblaje al que va destinado, no significa que no pueda ver el trabajo realizado en otra parte, pues incluso hay casos donde se tiene cierta preferencia en cuanto a estos proyectos que a los que son destinados para ellos, donde el espectador puede disfrutar de aquel material como más le guste, pero eso sí, en cuanto a la gente que en cuanto se topa con una opinión diferente a la suya y forzosamente busca que ese individuo piense igual que él, lo mejor es ignorar este tipo de actitudes, pues es común que esa molestia sea más por ver que alguien puede ser feliz con algo que no es de su agrado, lo cual no tiene nada de malo al no afectar a nadie realmente, en el que esto se resume en la frase vive y deja vivir. Claro. O sea, es eso. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo este debate? ¿Cuáles han sido los proyectos que más has disfrutado con su respectivo doblaje? ¿Crees que en el futuro se siga teniendo este tipo de discusiones? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Gran video, Adiós. Muy buen video. Créditos a Desdoblando el Doblaje, que realmente, oye, se pasaron con esto. Realmente es algo necesario que todo mundo debe de escuchar y ver, por supuesto, porque es un tema de nunca acabar a veces y es un bucle, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que lo principal que debemos hacer es darnos una oportunidad para todo, ¿no? O sea, en este caso, ver alguna serie, película, anime, en un doblaje que no estás acostumbrado y te vas a dar cuenta de que todo es distinto a como piensas. A veces uno no espera sorprenderse y termina pasando todo lo contrario, ¿sabes? O sea, y sí, digo, yo creo que más de uno lo va a pensar así y le va a suceder y vas a ver, te va a abrir otro mundo, ¿sabes? Entonces, no duden en hacerlo porque creo yo que te puede dejar muchas cosas positivas, ¿no? Por esa parte. 12 segundos después. Y por otra parte, comparto muchísimo toda esta opinión. Creo que debemos ser más maduros en ese sentido. Tener cabeza sobre todo para no caer en algo que pues, realmente no tiene sentido. Y valorar cada doblaje por su respectivo trabajo. Pero bueno amigos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden reventar el botón de like, compartir, comentar esta guerra imaginaria. Ustedes han entrado en ella. Díganme su opinión allá abajito. Las estaré leyendo. Suscríbanse si no lo están. Activen la campanita para no perderse más contenido como este. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, cuídense.